Has convertido tu hogar en un campo de batalla donde las palabras son misiles y el silencio es un muro de hielo impenetrable. Y sin embargo, sientes que estás perdiendo la guerra. Te sientes agotado. La frustración te consume el pecho porque, a pesar de todos tus argumentos lógicos, de tener la razón y de tus esfuerzos por cambiar a tu cónyuge o enderezar a tus hijos, todo se desmorona entre tus manos. Crees que la solución es gritar más fuerte, imponer tu autoridad o buscar la mejor terapia humana. Pero déjame decirte algo que va a herir tu orgullo pero salvará tu alma. Estás perdiendo precisamente porque estás peleando de pie, confiando en tus propias fuerzas. El demonio te quiere agotado, ruidoso y desesperado. Dios te quiere en silencio y confiado. Si te quedas en este video, no te daré consejos vacíos de psicología barata. Te enseñaré la estrategia definitiva de la guerra espiritual para recuperar lo que el enemigo te ha robado. Descubrirás por qué tus mejores argumentos son inútiles contra los ataques espirituales y cómo la verdadera autoridad no se conquista alzando la voz, sino doblando las rodillas ante el Santísimo. Antes de sumergirnos en las profundidades de este océano de gracia que puede salvar a tu familia del naufragio, te pido encarecidamente que hagas un pequeño gesto de compromiso ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. No te pido esto por vanidad digital ni por números. Te lo pido como un pastor que ve cómo el lobo ronda el rebaño. Quiero que tengas estas herramientas a mano, que no te pierdas ni una sola palabra de aliento, porque en los tiempos que corren, donde la familia es la institución más atacada por el maligno, desconectarse de la fuente de la verdad es un suicidio espiritual. Así que únete a esta comunidad y blinda tu hogar con nosotros. Vivimos en una cultura que nos ha entrenado meticulosamente para el conflicto horizontal, enseñándonos que la supervivencia pertenece al más fuerte, al que tiene la lengua más afilada, al que impone la última palabra en la discusión de sobremesa. Y tristemente, hemos arrastrado esa mentalidad mundana y competitiva al santuario sagrado de nuestro matrimonio y de nuestra paternidad, convirtiendo el sacramento en un ring de boxeo donde dos egoísmos luchan por la supremacía. Llegamos a casa cargados de razones, armados con argumentos lógicos y refutables, listos para señalar el error del otro, convencidos de que si explicamos lo suficiente, si gritamos lo suficiente o si castigamos lo suficiente, el otro cambiará. Pero pasan los años y la herida solo se profundiza porque hemos olvidado el principio fundamental que San Pablo nos dejó escrito con sangre y fuego en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra tu esposo que llega tarde. No es contra tu esposa que parece fría. No es contra tu hijo rebelde que te falta al respeto. La lucha es contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas. Cuando intentas resolver un problema espiritual con herramientas puramente humanas, es como intentar realizar una cirugía a corazón abierto con un cuchillo de cocina sucio. No solo no curas, sino que infectas, matas y destruyes lo poco que queda de vida. Y es precisamente ahí donde el demonio se frota las manos. Porque mientras tú peleas contra tu cónyuge, viéndolo como el enemigo, el verdadero enemigo se ríe desde la sombra, intacto y fortalecido por tu división. La soberbia te mantiene de pie, rígido, señalando con el dedo, exigiendo derechos, reclamando justicia.
Pero la gracia, esa fuerza divina capaz de resucitar muertos y restaurar el amor que parecía podrido, solo fluye hacia abajo, hacia los humildes, hacia aquellos que entienden que la victoria no se consigue alzando la barbilla con arrogancia, sino bajando la cabeza con humildad ante el Creador. Te invito a que te despojes ahora mismo de tus títulos, de tu orgullo, de esa necesidad enfermiza de tener la razón que tanto daño ha hecho a tu convivencia, y abras el corazón para entender que la batalla real se decide en el silencio de tu habitación, en la soledad de la adoración, y no en los gritos de la cocina. Vamos a aprender a cambiar la estrategia, a dejar de desgastarnos en peleas estériles que solo traen amargura y a empezar a usar las armas nucleares de la fe. Antes de comenzar con el primer bloque de esta enseñanza vital, quiero saber quién está listo para dejar de pelear y empezar a ganar. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase batalla espiritual y dime desde qué ciudad o país estás uniendo tu oración a la nuestra, para que el enemigo vea que somos un ejército global que no se rinde. Quiero que comencemos esta jornada mirándonos al espejo con una honestidad brutal, despojándonos de esas máscaras de víctimas que tanto nos gusta usar cuando contamos nuestra historia a los amigos o incluso al sacerdote en el confesionario. Porque para ganar una batalla, el primer paso indispensable es reconocer dónde estamos parados y contra qué estamos luchando realmente. La gran tragedia de la familia moderna, y te lo digo porque he visto miles de casos desfilar ante mis ojos llorosos y desesperados, es que hemos caído en la trampa mortal de creer que el matrimonio y la educación de los hijos son problemas de gestión, problemas de logística o peor aún, problemas de debate, donde creemos ingenuamente que si logramos articular las palabras correctas, si logramos presentar la evidencia de los errores del otro con la precisión de un fiscal en un juicio, entonces, mágicamente la otra persona caerá de rodillas, pedirá perdón y se transformará en el ser humano que nosotros deseamos que sea. ¡Qué mentira tan grande y qué desperdicio de vida! Pasamos años, a veces décadas, perfeccionando nuestros discursos, afilando el tono de voz, aprendiendo a herir donde más duele, convencidos de que estamos luchando por la verdad o por el bien de la familia, cuando en realidad estamos destruyendo los cimientos mismos del amor que juramos proteger ante el altar de Dios. Déjame contarte la historia de Javier, un hombre que podría ser cualquiera de ustedes, un hombre bueno según los estándares del mundo, trabajador, proveedor, que no faltaba a la misa dominical, pero que en su casa se había convertido en un inquisidor implacable de la perfección. Javier venía a mi oficina con una lista, y no estoy hablando en sentido figurado. Traía literalmente una lista escrita en su teléfono de todas las faltas de su esposa. Que si gastaba demasiado, que si no disciplinaba a los niños con suficiente firmeza, que si la casa no estaba en orden, que si su carácter era demasiado emocional. Él se sentaba frente a mí, cruzaba las piernas y me decía con una seguridad pasmosa: «Padre, es que yo tengo la razón. Ella es la que está equivocada. Ella es la que tiene que cambiar. Yo solo reacciono a su desorden». Y yo lo miraba y veía a un hombre que había ganado todas las discusiones. Sí, había ganado todos los debates lógicos, pero había perdido el corazón de su mujer. Dormían en la misma cama, pero estaban separados por un abismo de hielo. Porque Javier no entendía que en el matrimonio tener la razón no sirve de nada si al imponer tu verdad
matas la caridad. El demonio es el padre de la mentira, pero también es un experto en usar verdades sin amor para asesinar almas. Y eso es lo que muchos de ustedes están haciendo hoy en sus casas. Están usando la verdad como un garrote para golpear al cónyuge. Están usando la corrección fraterna como un veneno para humillar al hijo. Y luego se preguntan, ¿por qué Dios no bendice su hogar? ¿Por qué se siente esa pesadez en el ambiente? Esa atmósfera densa donde se puede cortar la tensión con un cuchillo. El problema radica en que estamos peleando desde la carne, desde nuestra humanidad herida y soberbia. Cuando tú discutes a gritos, cuando respondes a un insulto con otro insulto, cuando pagas el silencio con indiferencia, estás operando en el nivel más bajo de la existencia. Estás reaccionando como un animal herido, y no como un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo. Estás intentando expulsar la oscuridad a base de oscuridad, y eso es imposible. Es una contradicción ontológica. Solo la luz puede disipar las tinieblas, y la luz no se genera con fricción ni con gritos. Se genera con fuego divino, y ese fuego solo se consigue de rodillas. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más te esfuerzas por controlar a tu esposo, más rebelde se pone? Que cuanto más sermoneas a tu hijo adolescente con ira, más se aleja de la iglesia y de tus valores. Es porque estás chocando contra una pared espiritual. Detrás de ese comportamiento que te irrita, detrás de esa adicción, detrás de esa frialdad, hay influencias espirituales, hay heridas profundas, hay tentaciones demoníacas que se ríen de tus regaños. El enemigo utiliza tu propia soberbia, tu necesidad de control, para mantenerte distraído en la superficie del problema, mientras él socava los cimientos en la profundidad. Te mantiene ocupado peleando contra la carne y la sangre de tu esposo o de tu esposa, para que no tengas tiempo ni energía de pelear contra los principados y potestades, que son los verdaderos artífices de la división. Imagina por un momento que tu cónyuge está atado con cadenas invisibles, cadenas de vicios, de traumas del pasado, de miedos, cadenas que el demonio ha ido forjando pacientemente. Tú ves que no se mueve como tú quieres, y te enojas, y empiezas a jalarlo, a empujarlo, a golpearlo para que reaccione. Pero él está encadenado, no puede moverse por más que quiera, y tus golpes solo le causan más dolor y hacen que se refugie más en su prisión interior. La batalla espiritual, mis queridos hermanos, no consiste en golpear al prisionero, sino en romper las cadenas. Y las cadenas espirituales no se rompen con argumentos humanos, se rompen con el poder de Dios invocado por un corazón humilde y contrito. Cuando tú decides dejar de pelear de pie, cara a cara con el ego de tu pareja, y decides arrodillarte ante el Santísimo Sacramento, sucede algo extraordinario en el mundo invisible. Dejas de ser un oponente y te conviertes en un intercesor. Cambias la dinámica del conflicto. Ya no es tú contra mí, ahora es Dios y yo por ti. Pero esto requiere una muerte, y por eso es tan difícil y por eso tan pocos lo hacen. Requiere la muerte de tu propio ego, requiere que renuncies a la satisfacción inmediata de ganar la discusión. Requiere que te tragues el orgullo que te quema la garganta cuando quieres responder esa última palabra hiriente, y en su lugar ofrezcas ese silencio como un sacrificio agradable a Dios. Esa es la verdadera masculinidad, y esa es la verdadera feminidad bíblica. No es la imposición de fuerza, es la capacidad de contener la propia naturaleza para dejar actuar la gracia. Piensa en Jesús en la cruz.
Tenía todo el poder para bajar, para destruir a sus enemigos, para argumentar su inocencia con la elocuencia divina. Pero eligió el silencio, eligió el sacrificio, y fue precisamente en esa aparente derrota donde obtuvo la victoria más grande de la historia. Tú quieres la victoria en tu matrimonio, dices que quieres paz, pero no quieres pasar por la cruz. Quieres la resurrección sin el Calvario. Quieres que tu esposo cambie sin que tú tengas que morir a tu orgullo. Y te lo digo hoy con autoridad. Eso no va a pasar. Mientras sigas confiando en tus fuerzas, seguirás cosechando frustración. Tienes que entender que el matrimonio es un territorio sagrado que el enemigo odia con un odio perfecto, porque el matrimonio es la imagen de Dios en la tierra. Es el icono del amor de la Trinidad. Y Satanás no puede soportar ver esa imagen reflejada en ustedes. Por eso los ataques son tan feroces. Por eso las peleas por tonterías escalan hasta convertirse en guerras mundiales en la cocina. Porque no es el tubo de la pasta de dientes destapado lo que está en juego. Es la unidad de dos almas que tienen el potencial de santificarse mutuamente. Si no ves la dimensión espiritual de tu conflicto, estás luchando a ciegas, estás dando golpes al aire y te vas a cansar, te vas a agotar hasta que un día digas, ya no aguanto más, se acabó el amor. Cuando en realidad lo que se acabó fue tu paciencia humana. Porque nunca conectaste tu matrimonio a la fuente inagotable del amor divino. Necesitamos urgentemente cambiar la estrategia, dejar de ser fiscales acusadores y convertirnos en guerreros orantes. Porque un esposo de rodillas es 1000 veces más poderoso que un esposo gritando, y una esposa que reza el rosario con lágrimas de intercesión tiene más autoridad sobre los demonios que rondan a sus hijos que una madre que se pasa el día lamentándose y criticando. ¿Te sientes identificado con Javier o con esa sensación de estar golpeando una pared de concreto? Antes de avanzar al siguiente nivel y descubrir cómo usar el silencio como arma, quiero que escribas en los comentarios, Jesús, toma el control, como un primer acto de rendición de tu voluntad a la suya. Ahora que hemos comenzado a rendir nuestra voluntad, es imperativo que entiendas la naturaleza de tu adversario, porque el peor error que comete un general en la guerra es subestimar al enemigo. O, peor aún, confundir al enemigo. Y en nuestros hogares católicos hemos caído en una ceguera espiritual aterradora, donde confundimos a nuestro compañero de vida, a esa persona que Dios nos regaló para caminar hacia el cielo, con el oponente a vencer. Debes grabar esto en tu mente y en tu corazón. La palabra diablo viene del griego diabolos, que significa el que divide, el calumniador, el que separa. Su misión principal, su obsesión eterna desde que fue expulsado de la presencia de Dios, es romper la unidad, porque la unidad es el reflejo de la Trinidad. Y no hay unidad más sagrada en la tierra que la de la familia. Cuando tú miras a tu esposo y solo ves sus defectos, cuando miras a tu esposa y sientes repulsión o desprecio, cuando miras a tus hijos y sientes que son una carga insoportable, no estás viendo la realidad con tus propios ojos. Estás viendo a través de los lentes sucios que el demonio te ha colocado sutilmente. Él te susurra pensamientos en primera persona para que creas que son tuyos. Ya no lo aguanto. Me equivoqué al casarme. Mi vida sería mejor sin ella. Y tú, en tu ingenuidad espiritual, acoges esos pensamientos, los alimentas, les das de cenar en tu mente y dejas que echen raíces hasta que se convierten en un rencor que pudre los huesos. Permíteme ilustrarte esto con el caso de Elena,
una mujer que llegó a mí destrozada, arrastrando los pies del alma, convencida de que su matrimonio era un cadáver que solo faltaba enterrar. Su esposo, llamémosle Roberto, había caído en una espiral de indiferencia y alcoholismo funcional. No era un monstruo, pero era un hombre ausente, un fantasma que llegaba a casa solo para dormir y que evadía cualquier responsabilidad emocional con una cerveza en la mano. Elena había probado todo lo que el manual humano recomienda. Le había gritado hasta quedarse afónica. Le había llorado para manipular sus sentimientos. Le había dejado notas pasivo-agresivas por toda la casa. Le había aplicado la ley del hielo durante semanas. Incluso había puesto a sus hijos en contra de él, buscando aliados en su guerra doméstica. ¿Y cuál fue el resultado? Roberto se alejaba más, bebía más, se encerraba más en su caparazón, porque cada grito de Elena era para él una confirmación de que su hogar era un infierno del que tenía que escapar. Elena vino a mí buscando que yo me uniera a su bando. Quería que yo validara su ira, que yo le dijera: «Hija mía, tienes toda la razón, déjalo, él es el malo y tú eres la mártir». Pero en lugar de eso, guiado por el Espíritu Santo, tuve que ser duro con ella. Tuve que romperle el esquema de víctima para poder salvarla. Le dije: «Elena, has hablado tanto que tu esposo ya no escucha tu voz, solo escucha ruido. Te has convertido en una campana que resuena sin amor. Has intentado ser el Espíritu Santo de tu marido, intentando convencerlo de pecado, y ese puesto ya está ocupado. No te corresponde a ti». Le propuse un reto que parecía una locura, una estrategia contraintuitiva que va en contra de todo lo que te dice el mundo moderno empoderado. Le pedí un ayuno de palabras, un silencio total de quejas durante 40 días. Le dije: «Cada vez que sientas el impulso volcánico de reclamarle por la hora de llegada, por el dinero o por su indiferencia, te vas a morder la lengua. Literalmente, si es necesario. Vas a ir al baño, te vas a encerrar y vas a descargar toda esa furia no contra él, sino a los pies de Jesús en el sagrario o ante un crucifijo en tu habitación. Vas a transformar la queja horizontal en intercesión vertical». Al principio, Elena pensó que yo estaba loco. Sentía que eso era rendirse, que era permitir que él se saliera con la suya. Pero la batalla espiritual no funciona con la lógica de la justicia humana. Funciona con la lógica de la misericordia divina. Lo que Elena no sabía es que el silencio, cuando está habitado por la oración, crea un vacío que Dios se apresura a llenar. Mientras ella gritaba, ocupaba todo el espacio con su ego. Pero cuando ella calló, Dios empezó a hablarle a la conciencia de Roberto. No fue inmediato. Los primeros días fueron un tormento para ella. El demonio la atacaba diciéndole: «Eres una tonta, se está burlando de ti». Pero ella se mantuvo firme, rosario en mano, sustituyendo cada crítica por un Ave María. Y entonces sucedió el milagro. No con truenos ni relámpagos, sino con el suave susurro de la gracia. A las 3 semanas, Roberto, descolocado por la falta de peleas, extrañado porque ya no recibía los ataques habituales a los que estaba acostumbrado a reaccionar, empezó a sentirse incómodo en su propia piel. Sin un enemigo externo contra quien pelear en casa, tuvo que enfrentarse a sus propios demonios internos. Una noche la encontró rezando en silencio, no llorando para que él la viera, sino rezando de verdad, con una paz que él no conocía, y se quebró. Se arrodilló a su lado y le preguntó: «¿Por qué no me gritas? Sé que me lo merezco». Y ahí, solo ahí,
comenzó la verdadera restauración. ¿Te das cuenta? Elena ganó la batalla el día que dejó de pelear con armas carnales. Venció al demonio del alcohol y de la división no enfrentando a su esposo, sino expulsando a los espíritus que atormentaban a su esposo a través de su sacrificio silencioso. Tú no puedes sacar un demonio con otro demonio. No puedes sacar el demonio de la ira de tu esposo con el demonio de la soberbia tuyo. La oscuridad no se combate con oscuridad. Solo la luz inmaculada de la oración sacrificial puede disipar las sombras que se han posado sobre tu familia. Debemos comprender que el matrimonio es, en esencia, una misión de rescate. Tu cónyuge no es tu propiedad para tu satisfacción personal. Es un alma que Dios te ha confiado para que la ayudes a llegar al cielo. Cuando esa alma cae en las garras del vicio, de la pornografía, de la pereza o del egoísmo, tu deber no es patear al caído. Tu deber es descender al campo de batalla espiritual y luchar por él o por ella como una leona defiende a sus cachorros. Pero esa lucha es de rodillas. Imagina por un momento lo que sucede en el mundo espiritual cuando una discusión estalla en tu cocina. Los ángeles de la guarda de cada uno se cubren el rostro con dolor, mientras los demonios de la discordia danzan entre ustedes, atizando el fuego, magnificando las ofensas, tergiversando las palabras, inyectando veneno en cada frase. Tú crees que estás respondiendo a lo que tu esposo dijo, pero en realidad estás reaccionando a la interpretación retorcida que el tentador puso en tu mente. Por eso, San Pedro nos advierte que el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. No busca devorar tu cuerpo, busca devorar tu amor, tu paciencia, tu esperanza. Y la única manera de cerrar esa boca del león es con el poder del nombre de Jesús y con la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella, la Virgen del Silencio, la que guardaba todas las cosas en su corazón, es la generala de este ejército. Ella sabe que las palabras muchas veces sobran y que el amor se demuestra en la capacidad de soportar, de esperar y de ofrecer. No te estoy diciendo que aceptes el abuso o la violencia física. Entiéndeme bien, la Iglesia nunca te pedirá que pongas en riesgo tu vida. Te estoy hablando de las batallas cotidianas del carácter, de la convivencia, de la conversión del corazón. Te estoy hablando de dejar de ser un obstáculo para la gracia. Muchos de ustedes son el principal obstáculo para la conversión de sus esposos, porque con su actitud de santos regañones hacen que la religión parezca una carga insoportable y amarga. Si quieres que tu familia ame a Dios, que vean a Dios en tu misericordia, no en tus sermones. Si quieres que tu esposo vuelva a la iglesia, que vea en ti un refugio de paz, no un tribunal de la Inquisición. La batalla se gana cuando tú te conviertes en un canal tan transparente de la gracia, que cuando tu familia te mira, ya no te ve a ti con tus reclamos, sino que ve el amor de Cristo que acoge, perdona y transforma. Es hora de soltar el látigo de la lengua y agarrar con fuerza el rosario, porque esa cadena de cuentas es la que va a atar al enemigo y liberar a tu familia. ¿Estás dispuesto a hacer el reto del silencio como Elena? ¿Estás dispuesto a cambiar la crítica por la oración durante esta semana? Si aceptas el desafío, escribe en los comentarios «Acepto el reto de María» y comprométete públicamente ante esta comunidad a luchar con las armas de la luz. Ahora que hemos aprendido a callar la boca para dejar hablar a Dios, debemos dar el siguiente paso crítico en esta estrategia de guerra.
Y este paso duele porque implica reconocer nuestra negligencia. Hemos dejado las puertas de nuestro castillo abiertas de par en par y el enemigo se ha metido hasta la cocina. Y lo peor es que muchas veces nosotros mismos le hemos abierto la puerta y le hemos servido el café. Me refiero a la santidad del hogar y a la custodia de los sentidos. ¿Cómo pretendes que haya paz en tu casa si permites que entre la basura del mundo sin ningún filtro? ¿Cómo quieres que tus hijos sean puros, castos y obedientes si tú mismo, papá, tienes los ojos sucios por lo que ves en el Internet cuando crees que nadie te ve? ¿Cómo quieres que tu hija tenga autoestima y dignidad si ve a su madre obsesionada con la vanidad, criticando a las vecinas y viviendo para la apariencia? La batalla espiritual no es solo rezar mucho, es vivir en coherencia, porque el demonio no le tiene miedo a tus palabras, le tiene miedo a tu santidad. El demonio se ríe de un padre que reza el Padre Nuestro en la mesa, pero que luego maldice en el tráfico o trata con desprecio a sus empleados, porque ve la hipocresía y sabe que esa oración no tiene alas, no tiene fuerza, es un cascarón vacío. Quiero hablarte muy seriamente sobre la autoridad espiritual, por el sacramento del matrimonio y por el bautismo. Ustedes, padres de familia, y escúchenme especialmente los varones, tienen una investidura real. Son los sacerdotes de la iglesia doméstica. Cuando un padre bendice a sus hijos, no es un gesto bonito o cultural, es un acto litúrgico de poder. La bendición de un padre y una madre tiene el poder de romper maldiciones, de ahuyentar demonios y de blindar el alma de sus hijos. Pero, y aquí viene el gran pero, que está destruyendo a nuestra sociedad, esa autoridad se pierde, se diluye y se vuelve ineficaz cuando el que la ejerce vive en pecado mortal o en tibieza espiritual. Imagina que eres un policía que intenta detener a un ladrón, pero tú no llevas placa, no llevas uniforme, y encima eres socio del ladrón. El criminal se va a reír en tu cara. Eso pasa en el mundo espiritual. Cuando intentas corregir a tu hijo o rezar por tu matrimonio, estando tú sucio por dentro, el demonio te dice: ¿con qué autoridad me echas si tú eres de los míos? Es duro escucharlo, lo sé, pero necesito despertarte del letargo. No puedes pelear contra la oscuridad si tienes pactos secretos con ella. No puedes pedirle a Dios que libere a tu familia si tú no sueltas ese resentimiento añejo contra tu suegra. Si no sueltas esa relación indebida en la oficina. Si no sueltas la pornografía que consume tu cerebro y te incapacita para amar. Déjame contarte el caso de Ricardo, un hombre exitoso, gerente de una gran empresa, acostumbrado a mandar y a que todos obedecieran, pero que en su casa tenía un hijo adolescente, David, de 16 años, que estaba totalmente fuera de control. David había caído en las drogas, había dejado la escuela y trataba a su madre con una violencia verbal que helaba la sangre. Ricardo vino a verme, golpeando la mesa, diciendo: «Padre, he contratado a los mejores psicólogos, lo he metido en las mejores escuelas, le he quitado el dinero, le he dado dinero, y nada funciona. Este muchacho es un caso perdido». Yo lo miré a los ojos y le pregunté: «Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Y cuándo fue la última vez que entraste en el cuarto de tu hijo, no para gritarle, sino para imponerle las manos y bendecirlo mientras dormía?» Se quedó callado. Bajó la mirada y confesó que llevaba años sin pisar un confesionario y que sentía tanto rencor hacia su hijo por arruinar la imagen de la familia que no podía ni verlo sin sentir ira. Ahí estaba la raíz.
El padre había abdicado de su puesto espiritual. El general había abandonado el puesto de mando y el enemigo estaba masacrando a la tropa. Le di una penitencia y una misión. Primero, una confesión general, profunda, llorada, vomitando todo el orgullo y la lujuria acumulada por años, para limpiar el canal de la gracia. Y segundo, le dije, cada noche, cuando David esté dormido, porque despierto te va a rechazar. Vas a entrar en su cuarto de puntillas, vas a extender tu mano sobre su cabeza sin tocarlo para no despertarlo, y vas a rezar la oración de la sangre de Cristo, reclamando a tu Hijo para Dios, diciendo, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y rompo toda cadena de vicio sobre ti, por la autoridad que Dios me dio como tu padre. Ricardo lo hizo. La primera noche, me contó después, sintió una repulsión física. Sentía que estaba haciendo el ridículo. El demonio le decía, ¿qué haces tú aquí, hipócrita? Pero él perseveró. A la semana, David empezó a tener pesadillas. Se despertaba agitado. El mal estaba reaccionando ante la presencia de la luz. Ricardo no se detuvo. Siguió bendiciendo. Siguió yendo a misa diaria para fortalecerse. Al mes sucedió algo impresionante. David se levantó un domingo por la mañana, con los ojos rojos de llanto, y le dijo a su papá, «Papá, no sé qué me pasa, pero siento que me quemo por dentro. Necesito ayuda». La coraza se había roto. No fueron los gritos de Ricardo, fue la autoridad espiritual recuperada a través de la santidad y la oración de intercesión, lo que expulsó a la oscuridad. Esto nos lleva a una verdad ineludible. La batalla por tu familia se gana primero en el confesionario. Si quieres ser un guerrero espiritual, tienes que estar en estado de gracia. La gracia santificante es tu armadura, es tu escudo, es lo que te hace invisible a los ataques mortales del enemigo y visible para los ojos de Dios. ¿Cuántos de ustedes están intentando salvar su matrimonio viviendo en adulterio o en unión libre, sin la bendición sacramental? ¿Cuántos están intentando que sus hijos sean buenos cristianos, cuando ustedes no pisan la iglesia ni por error? El ejemplo arrastra, pero la gracia empuja. Necesitamos limpiar la casa, y eso empieza por limpiar nuestra conciencia. Tienes que cerrar esas puertas abiertas. Revisa qué se ve en la televisión de tu casa. Revisa qué música escuchan tus hijos que invoca violencia y sexo. Revisa qué conversaciones permites en tu mesa. El hogar católico debe ser un santuario, un lugar donde el mundo se detiene y Dios habita. Si tu casa es una extensión del ruido mundano, si en tu sala se respira la misma frivolidad y vulgaridad que en la calle, entonces no tienes un hogar cristiano. Tienes un hotel pagano donde duermen unos bautizados. Y en un hotel pagano, el demonio se pasea como Pedro por su casa. Es hora de retomar el control, no con violencia, sino con consagración. Te invito a que hagas un acto de limpieza espiritual en tu hogar. Saca los objetos que no glorifican a Dios. Bendice tu casa con agua bendita. Entroniza la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el lugar más visible de la sala, para que todos, visitas y demonios, sepan quién es el Rey de esa morada. Pero sobre todo, entroniza a Dios en tu corazón. Papá, mamá, vuelvan a ser los sacerdotes de su hogar. No deleguen la educación espiritual al colegio de monjas o al catequista de la parroquia. Ellos son ayudantes, pero los responsables ante Dios son ustedes. Cuando tú bendices a tu hijo antes de irse a la escuela, le estás poniendo un chaleco antibalas espiritual.
Cuando rezan juntos el rosario, están construyendo una muralla de fuego alrededor de su casa que el enemigo no puede traspasar. Deja de subestimar el poder que tienes en tus manos. Deja de llorar como quien no tiene esperanza y empieza a actuar como un hijo del rey. Tienes las llaves del reino. Tienes el poder de atar y desatar en tu propia familia. Pero tienes que usarlo con manos limpias y corazón puro. No esperes a que tu hijo esté perdido en las drogas o tu matrimonio en el juzgado para actuar. La prevención espiritual es la mejor guerra. Cierra las puertas al mal hoy mismo, confiésate y párate firme en la brecha por los tuyos. Quiero hacerte una pregunta directa y quiero que seas valiente al responderla en el chat. ¿Cuál es la puerta abierta que necesitas cerrar hoy en tu casa? ¿Es el rencor? ¿La pornografía? ¿La falta de oración? ¿El alcohol? Escribe en los comentarios una sola palabra que represente lo que vas a sacar de tu vida para proteger a tu familia. Por ejemplo, adiós rencor o fuera vicios. Al escribirlo, lo estás materializando y renunciando a ello. Llegamos ahora al núcleo más doloroso y a la vez más glorioso de nuestra fe y de nuestra vida familiar. Un territorio donde la mayoría de los cristianos modernos huyen despavoridos porque hemos sido infectados por el virus del hedonismo espiritual. Me refiero al misterio del sufrimiento y a la tentación constante de tirar la toalla. Vivimos en la cultura de lo desechable, en la dictadura del úsese y tírese. Si el vaso de plástico se rompe, se tira. Si el teléfono se vuelve lento, se cambia por el modelo nuevo. Y terroríficamente, hemos aplicado esta misma lógica mercantilista a las personas, a los esposos y a las familias. El mundo te grita por todos los medios, a través de las canciones, de las series de televisión y de los consejos de amigos malintencionados. Si no eres feliz, vete. Si ya no sientes mariposas en el estómago, se acabó el amor. Te mereces algo mejor. La vida es corta. Busca tu propia satisfacción. ¡Qué mentiras tan venenosas y qué trampa tan perfecta del maligno! Escúchame bien y grábate esto en el alma. El matrimonio no se fundó para que fueras feliz, según la definición mediocre del mundo, que entiende la felicidad como ausencia de problemas y placer constante. El matrimonio se fundó para que seas santo. Y la santidad, mis queridos hermanos, siempre, absolutamente siempre, tiene forma de cruz. No existe el cristianismo sin cruz, y no existe un matrimonio verdadero sin sacrificio. El demonio sabe que si logra convencerte de que tu cruz es un obstáculo para tu felicidad, en lugar de ser el vehículo para tu salvación, soltarás la cruz y correrás a buscar consuelos baratos en otros brazos, en el trabajo o en la soledad egoísta, destruyendo así el plan de Dios. Muchos de ustedes están ahora mismo al borde del abismo, pensando en el divorcio, pensando en la separación, porque dicen: Padre, es que ya no siento nada. Padre, es que me traicionó. Padre, es que se ha vuelto insoportable. Y yo no minimizo su dolor. El dolor de la traición es desgarrador. Es como si te arrancaran la piel a tiras. Pero quiero que miremos esto con ojos sobrenaturales. El sacramento del matrimonio no es un contrato civil donde yo te doy si tú me das. Eso es comercio. El sacramento es una alianza, un reflejo del pacto indisoluble entre Cristo y la Iglesia. ¿Acaso Cristo abandona a la Iglesia cada vez que nosotros, sus miembros, le somos infieles, pecamos y lo traicionamos? No. Él permanece fiel incluso cuando nosotros somos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo.
Esa es la medida del amor al que estás llamado. Tú tienes una gracia especial, una reserva nuclear de poder divino que recibiste el día de tu boda y que probablemente tienes empolvada y olvidada. Esa gracia sacramental es la capacidad sobrenatural de amar lo inamable, de perdonar lo imperdonable y de soportar lo insoportable, no por masoquismo, sino por redención. Permíteme hablarte de Sofía y Andrés, un caso que sacudió mi corazón de sacerdote. Andrés, después de 20 años de matrimonio, cayó en la crisis de la mediana edad. Se dejó seducir por una compañera de trabajo más joven y abandonó el hogar, dejando a Sofía y a sus 3 hijos en una desolación absoluta. El mundo entero, incluyendo a la madre de Sofía y a sus mejores amigas, le decían: «Destrúyelo, quítale todo en el juzgado, no dejes que vea a los niños, búscate a otro hombre que te valore, rehaz tu vida». La lógica humana gritaba venganza y autoprotección. Sofía sentía odio, sentía asco, sentía que su vida había sido una estafa. Pero Sofía era una mujer de oración, una mujer que entendía la batalla espiritual. En lugar de correr al abogado tiburón, corrió al sagrario, lloró mares de lágrimas, gritó su dolor a Dios, pero en medio de su Getsemaní escuchó la voz del Maestro que le decía: «Tu esposo ha caído en una trampa del enemigo. Está ciego, está enfermo espiritualmente. Si tú lo abandonas ahora en su pecado, ¿quién rezará por su salvación?» Yo morí por él también. Sofía tomó la decisión más heroica y contracultural que he visto. Decidió amar a su esposo en la distancia. Decidió mantener la puerta de su corazón y de su casa abierta, no porque él lo mereciera, sino porque ella había hecho un pacto con Dios. Durante 2 años, Andrés vivió su fantasía de libertad, que pronto se convirtió en una pesadilla de vacío y culpa. Mientras tanto, Sofía iba a misa todos los días y ofrecía su soledad, su humillación pública y su dolor como ofrenda por la conversión de Andrés. Ella no peleaba contra Andrés, peleaba por Andrés contra el demonio del adulterio. Sus amigas le decían que estaba loca, que no tenía dignidad. Pero la dignidad del cristiano no está en el orgullo, está en la imitación de Cristo. Un día, la felicidad de cartón de Andrés se desmoronó. La amante lo dejó, se enfermó y se vio solo en un apartamento frío, dándose cuenta de la inmensidad de su error. Recordó el hogar que había despreciado. Con el rabo entre las piernas, lleno de vergüenza, llamó a Sofía, esperando insultos o rechazo. Pero Sofía, sostenida por la gracia, le dijo: «Andrés, he estado orando por ti cada día. Esta sigue siendo tu casa si estás dispuesto a reparar el daño». Ese hombre se quebró. La misericordia de su esposa fue el espejo donde vio la misericordia de Dios. Hoy, Andrés y Sofía no solo están juntos, sino que son catequistas y ayudan a otros matrimonios en crisis. Su matrimonio resucitó, pero para resucitar, primero tuvo que morir el orgullo de Sofía y la lujuria de Andrés. Tuvieron que pasar por el Viernes Santo para llegar al Domingo de Resurrección. Tú quieres saltarte el Viernes Santo. Quieres la resurrección barata, sin clavos y sin espinas, y por eso te rindes a la primera dificultad. El amor es una decisión, no un sentimiento. Los sentimientos son volátiles, van y vienen como el viento. Hoy sientes mariposas y mañana sientes ganas de vomitar. Eso es bioquímica, no es amor. El amor verdadero es decir: te elijo a ti hoy, a pesar de que hoy no me gustas, a pesar de que hoy me dueles. Te elijo porque prometí ante Dios ser tu camino al cielo. Cuando tú abrazas tu cruz matrimonial,
Cuando tú ofreces ese dolor de la convivencia difícil por la santificación de tu cónyuge, estás completando en tu carne lo que falta a la pasión de Cristo. Como decía San Pablo, tu dolor se vuelve redentor. No estás sufriendo en vano. Estás comprando gracias para tu familia. Quizás tu esposo nunca cambie. Quizás tu esposa nunca te pida perdón. Pero tu fidelidad en medio del sufrimiento te está forjando una corona de gloria en el cielo. Y estás salvando a tus hijos del trauma de ver su familia destruida. El demonio odia la perseverancia. El demonio es el rey del camino fácil, de la puerta ancha. Él te susurra: ¿por qué aguantar esto? Dios quiere que seas feliz. Sí, Dios quiere que seas feliz eternamente, no que tengas un bienestar temporal a costa de romper tus juramentos. La verdadera alegría, el gozo profundo del Espíritu Santo, nace de la conciencia tranquila y del deber cumplido. Nace de saber que no te bajaste de la cruz, que te quedaste ahí sangrando por amor, como Jesús. ¿Qué herencia quieres dejarle a tus hijos? ¿La herencia de que, cuando las cosas se ponen difíciles, se huye? ¿O la herencia de que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta? Tus hijos te están mirando. No escuchan tus consejos, miran tu vida. Si ven que papá y mamá luchan por su amor contra viento y marea, ellos aprenderán a luchar en la vida. Si ven que se rinden, ellos serán una generación de cristal que se romperá ante el primer soplo de adversidad. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. No destruyas tu familia por una crisis que, con la ayuda de Dios, puede ser superada. La gracia del sacramento está ahí, latente, esperando a ser activada por tu fe. Es como tener una cuenta bancaria con millones de dólares y estar muriendo de hambre porque no vas al cajero a retirar el dinero. Ve al sagrario, ve a la confesión, ve a la Eucaristía y retira la fuerza que necesitas para seguir un día más. Solo por hoy. No pienses en cómo voy a aguantar 30 años más. Piensa en ser fiel solo hoy. Y mañana Dios dará la gracia para mañana. Deja de mirar la tormenta y mira a Jesús que camina sobre las aguas. Él no te prometió que la barca no se movería. Te prometió que la barca no se hundiría si Él está dentro. Y Él está dentro de tu matrimonio desde el día de tu boda. No lo eches fuera con tu incredulidad o con tu desesperación. Agárrate al mástil de la cruz y resiste, porque la victoria está reservada para los que perseveran hasta el final. Quiero que hagamos un acto de fe y resistencia ahora mismo. Si estás atravesando un desierto en tu matrimonio o en tu familia y sientes que no puedes más, quiero que declares tu victoria por adelantado. Escribe en los comentarios: mi familia es territorio de Dios, y etiqueta a esa persona, si es posible, o simplemente pon sus iniciales para encomendarla en este altar digital. Hemos recorrido un camino largo y doloroso para llegar a este punto. Hemos desnudado nuestras excusas. Hemos aprendido a cerrar la boca para abrir el corazón. Hemos cerrado puertas al pecado y hemos aceptado la cruz como el único puente hacia la resurrección. Pero todo esto, queridos hermanos, sería insuficiente si no echamos mano del arsenal pesado, de la artillería divina que Dios ha puesto a nuestra disposición y que, por una pereza criminal o una ignorancia culpable, tenemos guardada en el Tischofechastoje, cajón del olvido mientras nuestra casa se incendia. No puedes pretender ganar una guerra nuclear con una resortera. No puedes pretender vencer a Lucifer, que es un ángel caído con una inteligencia superior a la tuya, simplemente con buenos deseos
o vibras positivas. Necesitas poder sobrenatural. Necesitas comer y beber a Dios. Necesitas aferrarte a la mano de la Madre de Dios, Sor Lucía de Fátima, esa vidente privilegiada que vio el sol bailar y el infierno abrirse, le dijo al cardenal Caffarra una frase que debería hacernos temblar y a la vez ponernos en pie de guerra. La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. ¿Lo escuchaste bien? No dijo que sería sobre la economía, ni sobre la política, ni sobre las guerras nucleares entre naciones. Dijo que el campo de batalla decisivo, el Armagedón de la historia, es tu sala, tu comedor, tu recámara. El diablo sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad y destruye la iglesia, porque la familia es la fábrica de la vida y la escuela del amor. Por eso el ataque es tan brutal, por eso la confusión de género, por eso el divorcio express, por eso la pornografía al alcance de un clic. Todo es una estrategia coordinada para demoler la imagen de Dios en el hombre. Y tú, en medio de este bombardeo, no puedes darte el lujo de ser un católico light, un católico de eventos sociales. O eres un soldado en estado de gracia, o eres una baja de guerra. No hay terreno neutral. El primer arma de destrucción masiva contra el mal es la Sagrada Eucaristía. Y aquí quiero ser muy duro contigo porque te quiero. Si tú y tu familia no van a misa el domingo, no son cristianos. Son simplemente personas con sentimientos religiosos vagos. La misa no es una costumbre bonita. Es la actualización del sacrificio del Calvario. Cuando vas a misa, te paras al pie de la cruz y recibes la sangre de Cristo para lavar tu hogar. ¿Cómo te atreves a quejarte de que no tienes fuerzas para soportar a tu esposo? ¿O para guiar a tus hijos si no te alimentas del pan de vida? Un alma que no comulga es un alma anémica, raquítica, que se desmaya ante el primer soplido del lobo. Jesús lo dijo claro: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él. Punto. No hay debate. Si quieres que tu familia tenga vida, llévalos a la fuente de la vida. Y no me vengas con la excusa mediocre de «es que mis hijos se aburren», «es que el padre predica feo». Por favor, no vas al cine a divertirte, vas al Calvario a salvarte. Enséñales a tus hijos que la misa es el momento más importante de la semana, que ahí se recargan las baterías del alma. Si tú, papá, te quedas viendo el fútbol mientras mandas a la esposa y a los hijos a la iglesia, les estás enseñando que Dios es cosa de mujeres y niños, y estás castrando espiritualmente a tus hijos varones. Tú tienes que ser el primero en la fila para comulgar. Tú tienes que ser el que diga, en esta casa, primero es Dios y luego todo lo demás. La Eucaristía tiene el poder de sanar memorias, de unir lo que está roto. He visto matrimonios que no se hablaban, que al comulgar juntos y regresar al banco, han sentido cómo se derriten los muros de hielo, porque no puedes tener a Cristo en tu boca y odio en tu corazón al mismo tiempo, sin quemarte por dentro. La segunda arma, y a esta el demonio le tiene un terror pánico, es el Santo Rosario. El Padre Pío decía, el rosario es el arma. No dijo una de las armas, dijo el arma. Cuando tú desganas esas cuentas, cuando repites el Ave María, no estás repitiendo como un loro, estás martillando clavos en el ataúd del diablo. Cada Dios te salve María es una rosa que le entregas a la Virgen y una bofetada que le das a la serpiente antigua. La Virgen María es la única criatura que el demonio no pudo tocar, la única vencedora total del pecado.
Y cuando tú invitas a María a tu casa a través del rosario, ella entra con todo su poder de reina y madre. El demonio no soporta la presencia de María, porque su humildad aplasta la soberbia de él. Sé que es difícil rezar en familia. Sé que los adolescentes refunfuñan. Sé que el cansancio del trabajo te vence. Sé que el diablo te pone 1000 distracciones. El teléfono suena. El perro ladra. Te acuerdas de que dejaste la estufa prendida. Es la guerra. El diablo hará lo imposible para que no recen, porque sabe que una familia que reza unida permanece unida. No es un eslogan publicitario, es una verdad ontológica. El rosario crea una cúpula de protección divina sobre tu hogar. Empieza con un misterio si no puedes con los 5, pero empieza hoy. No negocies con la pereza. Obliga a tu carne a someterse al espíritu. Imagina el rosario como una cuerda que lanzas al cielo. Tú agarras un extremo y la Virgen agarra el otro. Y aunque la tormenta de la crisis matrimonial o de la rebeldía de los hijos quiera arrastrarte al abismo, si estás agarrado de esa cuerda, ella no te dejará caer. Ella te sostendrá cuando tus fuerzas humanas se agoten. Hermanos, estamos viviendo tiempos de Noé. El diluvio de la inmundicia, de la ideología, del materialismo está subiendo de nivel cada día, ahogando a millones de almas. Tu familia, tu hogar, debe ser un arca. El arca de Noé no era un crucero de lujo de 5 estrellas. Olía a estiércol. Había animales salvajes, se movía mucho, estaba oscuro y cerrado. Así es la familia real. A veces huele mal por nuestros pecados. Hay animales que rugen cuando se enojan. Hay mareos y crisis. Pero dentro del arca hay salvación. Y fuera del arca solo hay muerte. Tu misión no es tener una familia perfecta de revista. Tu misión es mantener a tu familia dentro del arca de la Iglesia, aferrados a los sacramentos y a la Virgen, hasta que bajen las aguas. No mires hacia afuera deseando la libertad del mundo, porque esa libertad es ahogamiento. Quédate dentro, sella las ventanas con la brea de la oración y confía en el capitán. Quiero terminar esta enseñanza sacudiéndote la conciencia por última vez. Tienes en tus manos el destino eterno de tu linaje. Dios te pedirá cuentas de tu esposa, de tu esposo y de tus hijos. El día del juicio no te preguntará cuánto dinero hiciste, ni cuántos títulos obtuviste, ni qué tan bonita era tu casa. Te preguntará, ¿dónde están los que te confié? ¿Los trajiste contigo o los dejaste perderse en el camino por tu negligencia? No permitas que el miedo te paralice. El miedo no viene de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Levántate del suelo de la autocompasión. Sécate esas lágrimas que no sirven de nada si no se convierten en oración. Deja de hacerte la víctima y empieza a ser el protagonista de la historia de salvación de tu casa. Tienes la autoridad, tienes las armas, tienes la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero tienes que pelear. Tienes que sudar la camiseta del alma. Tienes que estar dispuesto a desgastarte por amor. Mira el crucifijo. Mira a ese Dios que se dejó triturar por ti. ¿Acaso Él se rindió camino al Calvario? ¿Acaso dijo, esto es muy difícil, mejor me regreso al cielo? No. Él llegó hasta el final, hasta la última gota de sangre, hasta el último aliento, todo por ti, todo por tu familia. ¿Y tú vas a abandonar la lucha porque estás cansado? Descansa en su corazón, pero no sueltes la espada. El amor es guerra, el amor es resistencia, y te aseguro, con la certeza de la fe,
que si perseveras, si pones a Dios en el centro, si te aferras al manto de María y si vives de la Eucaristía, verás la gloria de Dios. Verás a ese esposo converso, verás a esa esposa sanada, verás a esos hijos volver a la fe. Quizás no sea hoy, quizás no sea mañana, pero la promesa es fiel. Dios no pierde batallas. La pregunta es, ¿estás tú en el bando de Dios o estás jugando a dos bandos? Define tu lealtad hoy. Planta la bandera de Cristo en medio de tu sala y di con fuerza: yo y mi casa serviremos al Señor. Que los demonios tiemblen al escuchar tu determinación, porque no hay nada más poderoso en este mundo que un padre y una madre que han decidido ser santos a cualquier precio. Estamos a punto de cerrar con una oración final que sellará todo lo aprendido. Pero antes, quiero que escribas en los comentarios tu arma favorita para esta guerra, para que otros se inspiren. Escribe rosario, misa o confesión y declara cuál será tu escudo esta semana. No cierres este video como quien apaga una luz y vuelves simplemente a la oscuridad de la rutina. Quiero que te lleves una imagen grabada a fuego en tu retina espiritual que no te deje dormir en paz hasta que actúes. Imagina por un instante el día de tu juicio final, ese momento inevitable donde el tiempo se detiene y la eternidad comienza. Estás frente a Jesucristo, quien te mira no con ira, sino con una verdad absoluta que quema el alma. Imagina que Él busca con la mirada a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y te pregunta en el silencio atronador de la eternidad: ¿dónde están los que te confié? ¿Hiciste todo lo humanamente y espiritualmente posible para traerlos contigo? ¿O te rendiste porque te dolió el orgullo? No habrá excusas ese día. No podrás culpar a la cultura, ni al trabajo, ni al carácter del otro. El infierno está lleno de buenas intenciones y de gente que se rindió a mitad del camino. Pero el cielo está reservado para los violentos de espíritu, para aquellos que arrebataron a su familia de las garras del lobo a fuerza de rodillas sangrantes y rosarios gastados. No permitas que la cobardía o la comodidad escriban el epílogo de tu historia familiar. Tienes hoy, y solo hoy, para cambiar el rumbo del barco. Sal de este video y ve a abrazar a los tuyos. Ve a pedir perdón aunque creas que no te toca. Ve a bendecir tu casa. Y tú, soldado de Cristo, tienes una última misión operativa antes de irte. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Es una herramienta de salvación que Dios puso en tu pantalla. No te atrevas a enterrar este talento. Suscríbete ahora mismo a este canal para seguir recibiendo la munición necesaria para esta guerra. Activa la campana para no dormirte en la guardia y comparte este video con 3 personas, en tus grupos de WhatsApp, en tus redes. Sé un misionero digital. Quizás este enlace sea la tabla de salvación para un matrimonio que se está ahogando hoy mismo. No te quedes de brazos cruzados. Nos vemos en la Eucaristía, donde la victoria ya fue ganada. ¡A ganar la batalla!